Muy buenos días, hermanos. Les saludo en la paz del Señor. Bendiciones a todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Que Dios los bendiga. Vamos a continuar el estudio del libro del Apocalipsis, capítulo 6, versos 5 al 6. Amén. Hoy vamos a hablar acerca del tercer jinete del Apocalipsis, el tercer sello. Amén. Vamos a iniciar el estudio en el libro de Apocalipsis capítulo 6 versos 5 al 6. El tercer sello, el jinete del caballo negro. ¿Ve? Vamos a estudiar el Apocalipsis capítulo 6 versos 5 al 6. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Verso 6 dice: oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites nuevamente estudiar tu palabra en el libro de Apocalipsis, Señor. Tu palabra dice, Señor, que en el último tiempo el libro de Apocalipsis iba a ser revelado, Señor, y lo creemos, Padre. Señor, gracias. Te pedimos en esta mañana que nos guíes a través de tu Espíritu Santo para que enseñemos conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. Que este estudio, Señor, quede grabado en el corazón de todos mis amados hermanos y de los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales, Señor. Dale sabiduría para comprender y para retener tu palabra, Señor, para que sean apercibidos y se preparen y puedan advertir al mundo entero los juicios que están por venir a la tierra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a continuar el estudio del libro de Apocalipsis capítulo 6 versos 5 al 6. Hoy vamos a hablar acerca del tercer sello, el jinete del caballo negro. Amén. Amén. Como podemos ver en el verso 5, ¿quién es el que abre el tercer sello? También es el Señor Jesucristo. Con la apertura de este tercer sello, dice que se oye al tercer ser viviente. ¿Quién es el tercer ser viviente? El que tiene la imagen de Dios, el que tiene cara de hombre. Y el que lo montaba tenía, ¿qué dice la palabra? Una balanza en la mano. Amén. Perdón. Y miré aquí un caballo negro. Primer aspecto que podemos ver siempre son los caballos. Amén. En este caso ahora entra un caballo de color negro. Y el que lo montaba, dice el jinete, que tenía una balanza en la mano. Y dice, una voz se escuchaba dentro de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario. Amén. Y 6 libras de cebada por 1 denario. Eso vamos a ir explicando. Y también vamos a explicar el aspecto del aceite y del vino. Pero no dañes el aceite ni el vino. Amén. El tercer sello. Este estudio va a ser un poco diferente, hermanos. Yo quisiera que ustedes también participen. Amén. Ahí están en las imágenes. ¿Qué podemos ver en este tercer jinete? ¿Qué cosas ven en la imagen? A ver, díganme, hermanos. Vemos al jinete que tiene una balanza. Otro.
¿Qué cosa más tiene? Vemos un caballo negro. ¿Qué más? El que lo monta, ¿cómo está? Desnutrido. Desnutrido. Bien Flaquito, ¿no? A ver, ¿qué más pueden ver en ese jinete? ¿Qué más? En sus manos. ¿Qué hace con sus dos manos? En una mano, ¿qué está haciendo? En uno está sujetando al caballo. Ah, ya, eso. El otro, con el otro, ¿qué está haciendo? Besando con la balanza. Está agarrando la balanza. ¿Eh? Eso vamos a entender también. ¿Por qué está así? Y en la imagen, ¿qué vemos? Al lado del jinete. A unos niños desnutridos. ¿Qué podemos observar en esos niños? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos, hermanos? Si al jinete lo han visto desnutrido, ¿cómo ven a esos niños? Están desnutridos también. Amén. Sufrimiento. ¿Eh? ¿Eso qué significa? Cuando hay desnutrición, ¿qué significa, hermanos? Que hay hambre. Primer aspecto que vamos a ver es el caballo negro. Segundo, vamos a ver el jinete que tiene en la mano una balanza. Tercer aspecto que vamos a ver es la balanza. Y todo lo que contiene en la balanza. ¿Qué contiene? Cebada, trigo. ¿Amén? Todo eso vamos a ver. El aceite, el vino también. ¿Amén? Poco a poco, en forma ordenada, vamos a ir. 1. El caballo negro. Al abrirse el tercer sello salió un caballo negro. Ese caballo negro, ¿qué significa? Hambre. No se van a olvidar. ¿Qué significa el caballo negro? Hambre. Todo eso lo vamos a corroborar con la palabra. ¿Amén? No se preocupen. Hoy en día, escuchen bien, a manera de introducción, más de 50 millones de personas mueren de hambre. Cada año, imagínense, en cada año 50 millones de personas mueren de hambre. Según los cálculos, la mitad de la población mundial está pasando hambre. ¿Será eso? Sí, ¿verdad? Porque la gran mayoría, la mayor población, más del 50% es pobre. Amén. En Pakistán hay 50,000 niños ciegos por falta de alimentación adecuada. La explosión demográfica en el mundo causa tremenda inquietud entre los gobiernos. Para el año 2000, así habían calculado, esto lo han hecho en los años 90, se calculó una población mundial aproximada de 7,000 millones de personas. Actualmente, ¿cuántas personas habrá? ¿Han investigado? ¿Han averiguado? ¿Cuántos habitantes somos en el mundo actualmente, en este año 2020? Debían averiguar. En Lucas 21:11 dice: habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, ¿qué habrá? Dice: hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. En Mateo 24, verso 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Es lo que el Señor nos habló, las señales que iban a ocurrir antes de su retorno. El color negro, escuchen bien, es símbolo de la hambruna, una terrible calamidad que ha llevado a la muerte a gran número de humanos a través de la historia. Eso es verdad, ¿no? Amén. A través de la historia en todo el globo terráqueo.
efectivamente también simboliza las fuerzas de maldad y todos los fenómenos que causan hambrunas en la tierra entre ellos. A ver, ¿qué fenómenos causan hambrunas? Vamos a ver. Primero, las guerras, la negligencia y la holganza de quienes no siembran. Amén. Las personas que cultivan. Amén. O no proveen para los tiempos de escasez. Amén. El despilfarro o destrucción deliberada de comestibles disponibles, o sea, el petróleo, lo gastan en guerras. Amén. Sequías. Y ahora, ¿qué está pasando, hermanos? En el oriente boliviano, al chaqueo de el bosque, ¿no ve? Fuegos e inundaciones. Esas son las causas de la hambruna, los fenómenos naturales que vemos. Amén. Aún la piel de las víctimas de la desnutrición tiende a volverse parduzca o negra, condición que ilustra lo acertado del color negro del caballo. En la mantención, aquí vamos a describir, aquí con este texto, hermanos, se corrobora que el caballo significa la hambruna. Escuchen bien, Lamentaciones capítulo 5, verso 10 dice: nuestra piel ¿qué dice? Se ennegreció como un horno. Cuando colocamos cualquier carne, cuando está a una temperatura alta, nos olvidamos. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? La carne, ¿cómo se vuelve? Negro. Entonces así está diciendo, nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor ¿de qué? Del hambre. El hambre causa ese color negro en el cuerpo del ser humano. Eso representa el caballo negro. El hambre hace que nuestra piel se vuelva negra. La gente que han visto a los niños desnutridos, ¿qué color era? Negro era. Amén. Así se vuelve la piel. Otro texto que corrobora. Lamentaciones 4, verso 8 dice: oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. ¿Es así o no, hermanos? Cuando están desnutridos los niños, cuando hay hambre. Apocalipsis 6:12, para poder corroborar también. Dice: miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. Cuando se pone algo negro, cuando hay luto, ¿verdad? Y la luna se volvió toda como sangre. Vamos a hablar de carros que contienen caballos. En el libro de Zacarías, capítulo 6, versos 5 al 8 dice, amén. El significado de los 4 carros que tienen caballos blancos, negros, overos y alazanes, según el libro de Zacarías 6, versos 5 al 8 dice: y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos. Los carros, ¿qué ven significado? Los 4 vientos de los cielos. ¿Cuáles son esos carros? Amén. ¿Cuáles son esos carros, hermanos? ¿Cuáles son los vientos? El norte, el sur, el este y el oeste. Amén. Que salen después de presentarse delante del Señor de la tierra. El carro con los caballos negros hacia la tierra del norte, dice. Salía hacia la tierra del norte. Desde el norte. Amén. ¿Se recuerdan cuando hemos hablado del cuerno pequeño? ¿De dónde salía? Del norte. Del hemisferio norte.
¿Se acuerdan, hermano, cuando estábamos estudiando la semana 70? Entonces de ahí van a salir el carro con los caballos negros. Y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Dijo: id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. El hambre en los tiempos de Abraham e Isaac. Vamos a hacer un recuento de las hambres que estuvieron en la Biblia, los registrados en la Biblia, para que podamos entender que siempre ha habido hambrunas en la tierra. Amén. Dice Génesis capítulo 12, verso 10 y Génesis capítulo 26, verso 1, en los tiempos de Abraham e Isaac. Veamos. Dice Génesis 12, 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. En los tiempos de Abraham había habido hambruna. Ahora, en los tiempos de Isaac, dice Génesis 26, verso 1. Después hubo hambre en la tierra, y además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. En los tiempos de Isaac también hubo hambre. Amén. La hambruna en tiempos de José, eso ya conocen ustedes lo que ha pasado. Salmo 105, verso 16, Hechos 7, 11, Génesis 43, verso 1, Génesis 41, verso 29 a 31 y Génesis 41, verso 54. ¿Qué dice? ¿Qué pasó en los tiempos de José? Dice Salmo 105, verso 16. Solamente voy a dar lectura, amén, para que ustedes sepan que ha habido una hambre en la tierra, amén. Trajo hambre sobre la tierra y quebranto sobre todo sustento de pan. Este salmo está hablando de la hambre que hubo en la tierra de Canaán, amén. Hechos 7:11 dice: vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Eso es verdad, ¿no ve? Génesis 43, verso 1. El hambre era grande en la tierra. Eso es verdad, amén. Génesis 41, verso 29 al 31 dice: he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Eso pasó, amén. Cuando José se lo encomendó, se lo hizo gobernador, amén, en Egipto. Le dio el faraón la misión de almacenar en los 7 años de abundancia. ¿Qué almacenó José en los almacenes? ¿Qué alimento almacenó? Hermanos, ¿cómo lo vamos a ver? Granos de maíz. Trigo. Tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia se olvidará en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Eso es lo que pasó. Y aquella abundancia no se echará de ver, no se recordará, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Génesis 41, verso 54 dice: y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. ¿Qué había? Pan. ¿El pan de qué está hecho, hermanos? Trigo. De trigo. En algunos casos está hecho de cebada, de maíz. ¿Sí o no? Tenemos que saber. ¿Amén?
La hambruna en los tiempos de los jueces. Ruth capítulo 1, verso 1. Solo voy a dar lectura, hermanos. Algunas partes importantes vamos a hacer algún comentario. Ruth 1:1 dice: aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los tiempos de Moab, él y su mujer y los hijos suyos. Amén. ¿Quiénes eran los jueces, hermanos, en esos tiempos? A ver, ¿se recuerdan de algún juez? El último juez de Israel, ¿quién fue? El anterior hemos dicho. ¿Quién era? ¿Quién era, hermanos? No vamos a... ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. ¿Quién lo ungió a Saúl? Samuel, el último juez de Israel, para dar paso al primer rey de Israel, Saúl. Amén. Tenemos que recordarnos. No era profeta, Samuel, ¿no? Era profeta y era juez. La hambruna en los tiempos de David, segunda de Samuel, capítulo 21, verso 1. La hambruna en los tiempos del rey David. Segunda Samuel 21, verso 1 dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. A ver, esto quiero que hagan énfasis. Y David consultó a Jehová y Jehová dijo: ¿por qué causa había venido? Le había preguntado David al Señor: ¿por qué causa hay hambre en mis días? Y el Señor le responde: ¿es por causa de quién? ¿Es por causa de quién? De Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. ¿A quiénes mató Saúl, hermanos? A sacerdotes, a los sacerdotes de Dios. Los ha matado de campo. Por esa causa, por la muerte, por todo lo que el hombre hace a veces, hermanos, hay hambre. Todo tiene un porqué, pero en resumen, por el pecado viene la hambre. Eso lo vamos a describir en los posteriores versículos bíblicos. En tiempos del profeta Elías, igual también hubo hambre. Primera de Reyes 18:2 y Lucas capítulo 4, verso 25. ¿Qué dice la palabra? La hambruna en tiempos de Elías. Primera de Reyes 18:2 dice: fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Lucas capítulo 4, verso 25. Y en verdad os digo que muchas viudas, escuchen bien, en esos tiempos de Elías, ¿se recuerdan? Había muchas viudas, había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Había sequía. Amén. En tiempos del profeta Eliseo, segunda de Reyes capítulo 4, verso 38 y segunda de Reyes 8:1. ¿Qué nos dice? Dice, segunda de Reyes 4:38, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, y por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Amén. Segunda de Reyes 8:1. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, ve a tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado ¿a quién? El hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Igual como en los tiempos de Egipto. En los tiempos del profeta Eliseo ha habido hambruna. En tiempos del profeta Jeremías, Lamentaciones 4:9.
¿Qué dice? Dice, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. ¿Cuáles son los frutos de la tierra, hermanos? ¿Cuáles son los frutos de la tierra, hermanos? Vida. Todo lo que el hombre cultiva, todo lo que siembra, cosecha. Ahí tenemos el maíz, el trigo, tenemos las verduras, las hortalizas, el arroz. ¿Eh? Ese es el fruto de la tierra. Pero dice que en ese tiempo murieron muchos porque el hambre era tremendo y faltó, dice, los alimentos. Por eso murieron poco a poco. Más triste fue la muerte por hambre que por armas, que por guerra, hermanos. Porque murieron poco a poco por falta de alimentos. Los alimentos son los frutos de la tierra. Amén. En los tiempos de la iglesia primitiva, igual hubo hambre. Hechos capítulo 11, verso 28. ¿Qué nos dice? Dice la palabra. Hechos 11, 28. Levantándose uno de ellos, llamado Agabo, escuchen bien, daba a entender por el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo le había guiado, le había dicho que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió ¿en qué? En tiempo de Claudio, un gobernador o emperador de Roma. Amén. Dios nos advierte acerca del hambre que vendrá sobre la tierra. Ezequiel 14, verso 13. Hay una profecía. ¿Qué dice? Ezequiel 14, verso 13 dice: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare, escuchen bien, cuando la tierra ha de pecar contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantaré el sustento de pan. ¿Qué quiere decir? Que no habrá trigo. Y enviaré en ella, ¿qué cosa? Hambre. Y cortaré de ella hombres y bestias. ¿Quiénes van a morir en el hambre? Dice: hombres y animales. Ahora sí, ¿cuánto es la población mundial según la Organización de Naciones Unidas, la ONU? ¿Han averiguado, hermano Jorge? ¿Cuánto es? ¿Cuántos habitantes tenemos? Tenemos que saber, o averiguar por lo menos. Si en el año 2000 era cerca de 7,000, ¿cómo ahora debe ser? Con más, ¿no ven? Según los estudios de la ONU, dicen que tenemos una población en el año 2020, en este año, ¿de cuánto? De 7,800,124,000 habitantes en total. ¿Cuántos habíamos tenido? 7,800 millones. Amén. En América, fíjense, tenemos una cantidad de 1,250,000 millones. En Asia, 4,700,000 millones. En Europa, 801,000 millones. En África, 1,094,000 millones. En Oceanía, 42,954. Amén. 42,000 millones de habitantes. Imagínense. Si se dan cuenta en el cuadro, ¿dónde hay más cantidad de personas? ¿En qué continente hay más cantidad? Según el cuadro que ven. Una pregunta: ¿en qué país hay más población? De Europa o de Asia directo. China. China.
ahí está concentrado la mayor cantidad de población en el mundo. Mira, 4.700.000 millones de habitantes hay en China, diré en Asia, pero la mayor cantidad está en China, hermanos. ¿Eh? Entonces, ¿cuánto tenemos en total hasta el momento? Con estos datos vamos a hacer nuestra estadística cuando estudiemos el cuarto sello, amén, y los demás, para al final terminar en Apocalipsis, ¿cuánta gente va a sobrevivir? Vamos a hacer un cálculo estadístico aproximado, amén, porque la Biblia dice que van a morir mucha gente en estos juicios que van a venir, amén. Por eso es necesario, recuérdense, tenemos un total para el año 2020 según la ONU, 7.800, amén, 1.000 millones, escuchen bien, 124.000 habitantes. Y entonces al final de esto voy a preguntar, amén, recuerden esa cifra. Segundo aspecto que vamos a ver, el jinete con la balanza en la mano. ¿Qué representará? Si hemos dicho que dirige, con una mano dirige al hambre, ¿no ve? Al caballo negro, y con la otra una balanza. ¿Amén? Primer aspecto que vamos a ver, el jinete que monta el caballo negro, tiene una balanza en mano, representa el hambre. Ojo, el hambre material, o sea, la comida, y el hambre espiritual, la falta del pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Señor Jesús. Falta de la palabra de Dios. ¿Representa qué? El desempleo, la crisis alimentaria, la desnutrición, la crisis económica, la carencia, la escasez. ¿En dónde nos dice eso? Isaías 9, verso 19 al 20, Joel 1, 15, verso al 17, Ezequiel 4, 16 al 17 y Amós capítulo 8, verso 11 al 12. Veamos estos textos. Dice Isaías capítulo 9, verso 19 al 20. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto de fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Escuchen bien. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. ¿Qué dice? Va a haber una hambre en la tierra. Amén. Que se va a comer su propio brazo. Tremendo va a ser, hermanos. Joel capítulo 1, verso 15 al 20 dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de todos delante de nuestros ojos? La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones. Los graneros fueron asolados, los alfolís destruidos, porque se secó el... ¿Qué se secó? El trigo. Ya no había trigo, era poco, escaso. Eso es lo que va a pasar en el futuro, hermanos. Estos profetas vieron el futuro. No había trigo, se secó. Ezequiel 4, verso 16 al 17. ¿Qué nos dice? Me dijo luego, hijo de hombre. Así le decía el Señor a Ezequiel, hijo de hombre. He aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso. Escuchen bien, comerán el pan por peso y con angustia. Eso significa los dos libras de trigo.
las 6 libras de cebada. Va a haber por peso, o sea, medido. No va a ser así nomás. Y beberán el agua por medida, escuchen bien, medido. Ya no como ahora gastamos agua, inclusive estamos regando, estamos lavando nuestros autos, nuestras casas, nuestros pisos. En ese tiempo el agua va a ser valorada. ¿Amén? Y con espanto, con miedo, porque van a decir, bueno, este poquito me tengo que hacer aguantar, así van a decir la gente. ¿Amén? Para que al faltarles el pan y el agua, cuando les falte, dice, se miren unos a otros con espanto, con miedo, y se consuman en su maldad. ¿Qué va a pasar? Se van a comer unos a otros. El hambre espiritual. Amos capítulo 8, verso 11 al 12 dice, he aquí, dice el Señor, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales yo voy a enviar hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. En esos días de hambruna, también va a haber hambre de escuchar la palabra de Dios. Pero dice que irán buscando, es antes, de mar a mar, van a recorrer el océano Atlántico, el océano Pacífico, el océano Índico. Amén. Desde el norte hacia el oriente van a buscar, dice, discurrirán buscando palabra de Jehová y no lo hallarán. Amén. Eso va a pasar en esos días, hermanos, porque el anticristo va a perseguir a los cristianos. ¿Quiénes son los que predican la palabra de Dios? Los cristianos, ¿verdad? ¿Quiénes llevan las buenas nuevas? Los cristianos. En esos tiempos los cristianos van a estar ocultos. Los sobrevivientes, los que no se van a hacer marcar con el anticristo, van a vivir en lugares ocultos, en cuevas. ¿En dónde vivirán? No va a haber palabra de Dios. Van a buscar, hermanos. ¿Eh? Dice, segundo punto, se observa que en este jinete toma el control, como ha dicho hace un momento mi mamá, dice, con una mano el caballo negro dirige el hambre, amén, o sea, el caballo negro, y con la otra una balanza, con la otra mano, medida de peso restringida del alimento durante la hambruna. Apocalipsis capítulo 6, verso 5. Eso nos dice, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Apocalipsis 6:5 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y mira, y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. En una mano tenía la balanza, y en la otra dirigía al caballo negro, al hambre y al alimento que va a ser restringido por peso. Así va a ser. Tercer punto. El trigo y la cebada serán alimentos valiosos porque valdrán el precio de un día de trabajo realizado por un obrero. ¿Dónde nos dice eso? Mateo 20, verso 1 al 2. ¿Qué dice la palabra? Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Ven? Obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en un denario al día. Amén. El salario de un obrero en esos tiempos de Jesús era un denario, amén, es una moneda romana, amén, un dracma. Le envió a su viña. Aquí dice, un denario, moneda de plata romana equivalente a la dracma griega, el salario diario de un jornalero. Está eso, hemos leído en Mateo 20, verso 2, verso 9, verso 3.
Eso lo vamos a mejor aclarar cuando estudiemos la balanza. ¿Sí? Cuarto punto. La voz de en medio de los 4 seres vivientes le ordena al jinete del caballo negro no dañar el aceite y el vino, alimentos que estarán al alcance de los seres humanos en aquellos días de la hambruna en la tierra. Eso nos dice en Apocalipsis 6:6. También vamos a recordar para tener claro de lo que vamos a hablar. Apocalipsis 6:6 dice: y oí de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ya, con esto hemos terminado el segundo punto. El jinete con la balanza en la mano. Vámonos al tercer aspecto. Tres, la balanza en la mano. ¿Qué significará? ¿Qué es una balanza y para qué sirve? ¿Alguien me podría decir, hermana Vicky, qué significa? ¿O qué es una balanza para vos? ¿Y para qué sirve? Para pesar ciertos alimentos. En la carnicería, cuando vamos a vender mami, lo miden en una balanza. Sirve para medir alimentos de primera necesidad. ¿Dónde medimos el arroz, el azúcar? Balanza, ¿no ve? Una balanza es un equipo, maquinaria o elemento utilizado para pesar los bienes económicos. Por ejemplo, la escala utilizada para pesar el azúcar o la carne en la tienda, ¿verdad? El jinete del caballo negro está sosteniendo en su mano un par de escalas que tiene la intención de utilizar para interferir con el pesaje. ¿Amén? Está haciendo balancear dos, ¿no ve? ¿Qué significará, hermanos? Por este lado está el alimento y aquí está lo que cuesta este alimento. ¿Esa es una balanza justa o es injusta, hermano? Ahorita lo vamos a ver. Dice: el jinete del caballo negro está sosteniendo en su mano un par de escalas que tiene la intención de utilizar para interferir con el pesaje y la medición normal de los bienes de carácter financiero y económico, afectando así negativa y desfavorablemente el pesaje y la medición de los bienes y servicios en el mercado financiero mundial. Va a afectar eso, hermanos. Las balanzas delante de Dios deben ser justas. ¿Dónde nos dice eso? En Levítico capítulo 19, verso 36 dice, escuchen bien, lo que Dios quiere en este mundo actual, para los que venden en la tienda, los comerciantes, dice: balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis, dice. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué quiere el Señor? Balanza justa, no tiene que ser alterado. Romanos a veces he visto alterados, ¿sí o no, hermano? Lo bajan el pesaje y menos cantidad pesa y engañan de esa manera. Eso a Dios no le agrada. Dios quiere balanza justa, pesas justas, medidas justas. Lo que es, así tienes que ser. Amén. Proverbios 16, verso 11. Peso y balanzas justas son de Jehová. Ahí lo aclara mejor. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Ezequiel 45, verso 10. Balanzas justas, efa justo y bato justo tendréis. Son las medidas que en Israel se manejaban. Balanzas, efas son medidas. Amén. Como nosotros tenemos en el sistema internacional, ¿qué tenemos? ¿Qué unidades de medida tenemos, hermano Jorge? Recordaremos un poco del colegio, ¿ve? Las unidades de longitud, ¿qué tenemos? ¿Ve? Onza Troy. En longitud, ¿qué tenemos?
metros, centímetros, milímetros. Amén. En peso, unidades de peso. Kilos, gramos, ahí dice la onza, troy. Todo eso tiene que ser justo delante del Señor. Amén. Necesitamos bater. La balanza falsa es desagradable al Señor. ¿Dónde nos dice eso? Dice, Proverbios 20:23 dice, escuchen bien, abominación, o sea, algo asqueroso delante del Señor, algo desagradable. Son a Jehová las pesas falsas. La balanza falsa no es buena. Amén. Miqueas capítulo 6, verso 10 al 11 dice, ¿hay aún en casa del impío tesoros de impiedad, medida escasa que es detestable? Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. ¿Ven? Aquellos que engañan, que lo ponen menos, diciendo que es así, pero no es así. ¿Ven? Eso a Dios no le agrada. Amos 8, verso 4 al 6, ¿qué dice la palabra? Oí esto, lo que explotáis a los menesterosos y arruinéis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y a la semana y abriremos los graneros de pan y achicaremos la medida. Quienes venden pan y lo achican, eso a Dios no le agrada. Ahí está claramente la palabra diciendo, el pan tiene que ser como es, no achicarlo, no bajarlo el peso. Así engañan otros, ¿sí o no, hermanos? Subiremos el precio, mira, lo suben el precio más, dice, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos de trigo. El dinero será pesado en balanza. Aquí escuchen bien, esta es clave también para poder entender lo que el jinete maneja la balanza. Y escuchen bien, Jeremías 32, verso 10. Y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. ¿Cómo había pesado? ¿Cómo había pesado, hermanos? El dinero en la balanza. Su balanza del jinete es así. En un lado está el alimento y por el otro lado está el peso del dinero. En esos tiempos de Roma, ese denario tenía un peso. ¿Amén? ¿Amén? Pero espiritualmente, hermanos, así va a ser medido. Por un lado va a estar en la balanza el alimento, ya sea el trigo, ya sea la cebada, otro alimento. Y aquí va a estar el precio, el dinero que va a costar para obtener esas 2 libras. El precio de un día de trabajo. ¿Amén? El trigo y la cebada han sido unos alimentos desde la antigüedad. Eso es verdad. Amén. El Salmo 147, verso 14 dice, Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Hechos 7:12 dice, cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Entonces, ¿qué había sido lo que había en Egipto? ¿Qué almacenó José? Trigo. No se van a olvidar, les voy a dar un examen al final. ¿Ven? Génesis 42, verso 3 dice, y descendieron los 10 hermanos de José para comprar trigo en Egipto. Deuteronomio, capítulo 8, verso 7 al 9 dice, porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra. Amén. Cuando entraron a la tierra prometida, José, cuando Dios antes le promete a Moisés
entrar a la tierra prometida antes que le deseche. Él tenía la intención de entrar y tenía que entrar Moisés. Pero sabemos por qué Moisés no entró, por desobediente. ¿Amén? Por no haberle dado la gloria a Dios delante del pueblo de Israel. ¿Amén? Dice, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides. ¿Vides qué es? Viñeros, donde hay uva, donde se hace el vino, higueras, higos y granados, la granadina, todo eso. ¿Amén? Tierra de olivos, donde se hace el aceite, tierras de olivos, de aceite y de miel. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a Moisés, entrarán a la tierra donde fluye leche y miel? Era buena tierra. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás, ¿qué cosa? Cobre, habrá metales preciosos. Segunda de Reyes 4:42 dice, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo un varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente, ¿para qué? Para que coma. ¿Cuál es la producción de trigo en el mundo? La producción actual. Vamos a ver, ¿qué dicen los datos? La producción mundial de trigo en tiempos modernos. En el mes de marzo del año 2020, o sea, recién, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América calculó unos, ¿cuántos? 764.49 millones de toneladas métricas. Amén. Y ahí nos habla la producción mundial de trigo. ¿Cuántos en kilogramos? Vamos a leer. 765 mil millones de kilogramos. Esa es la producción mundial de trigo. En el año pasado, dice, el año 2019, la producción fue de 731.46 millones de toneladas métricas. Amén. La cebada es un grano parecido al trigo, con los cuales se hacen pan de cebada, aunque generalmente considerada inferior, por lo tanto de menos valor. Por eso dice 2 libras de trigo por un denario, pero la cebada, ¿cuánto dice? 6 libras. ¿Sí o no, hermano? 6 libras de cebada por un denario. ¿Dónde nos dice eso? Ezequiel 4:12, Juan capítulo 6, verso 9, verso 13 y Oseas capítulo 3, verso 2. Ezequiel 4:12 dice, comerás pan de cebada. Amén. Cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a la vista de ellos al fuego de excremento humano. Eso es lo que le ha dicho al profeta Ezequiel. Con un propósito lo ha hecho eso, para que el pueblo de Israel vea que el castigo que va a venir sobre ellos iba a ser terrible. Ezequiel ya estaba profetizando lo que iba a pasar con Israel, porque iba a venir los babilonios e iban a sitiar. Haz esto, y comerás pan de cebada delante de ellos, cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos, a los del pueblo de Israel, al fuego de excremento humano. Qué terrible, ¿no? Ya sabemos qué significa el excremento humano. Juan 6, verso 9 dice, palabras de Jesús. ¿Se acuerdan del milagro? Cuando ha alimentado
a 5.000, a 4.000 personas. En ese número no estaban contados las mujeres ni los niños. Amén. Dice, aquí está un muchacho, dice, que tiene 5 panes de ¿qué? De cebada y 2 pececillos. ¿Más que es esto para tantos? O sea, los discípulos no creían que Jesús iba a hacer un milagro con esos 5 panes y 2 pececillos. Más adelante en el verso 13 dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, así 12 canastas, llena de pedazos, dice, ¿no? Que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Oseas 3:2 dice, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Un homer es una unidad de medida que los judíos utilizaban, pero ¿cuánto equivale en kilogramos o en gramos? A ver, vamos a ver. Dice, un homer es una medida antigua, dice. Unidad de medida. Equivale a cerca de 1.300 gramos. Les voy a dar una pregunta al final. Amén. Un homer equivale a 1.300 gramos. 1 kilo, ¿cuántos gramos tiene, hermana Vicky? 1 kilo. 1000 gramos. No, 1.000 gramos. ¿Eh? 1 kilo. Amén. Usado en la época del templo de Jerusalén, la palabra homer, a veces traducida como gavilla, específicamente significa una cantidad de grano suficiente para agruparse en fardos. Un homer de cebada era una ofrenda del día después del Sabbat, durante la Pascua, más exactamente en la fiesta del Matzot o panes sin levadura, durante el periodo de sacrificios. Además, cuando Dios enviaba maná a los israelitas en el desierto, estos debían recolectar 1 homer por cada persona de su tienda, equivalente más o menos a 1,5 kilos. ¿Bien? En Apocalipsis 6:6 dice, oí una voz de un medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Está, 1 denario, hemos dicho, según la palabra hemos leído en Mateo 20, verso 2, dice que 1 denario es un jornal de trabajo diario de un obrero. 1 denario equivale a un jornal diario del obrero. Es un dinero, es el precio de tu trabajo durante todo un día. Eso es lo que va a valer en aquellos días de la tribulación. 2 libras de trigo equivale a menos de 1 kilo. A ver, vamos a ver eso. Escuchen bien. 2 libras, a ver, está pesado en la balanza. 2 libras en kilogramo no había sido 1 kilo exacto. Equivale a 0.9 kilos. O sea, menos de 1 kilo. 1 kilogramo, ¿cuántas libras contiene, hermanos? A ver, vamos a hacer un repaso de física. Unidades de peso. 1 kilo, ¿cuántas libras tiene? 2 libras. 1 libra y un poco más, no tiene 2 libras. 1 kilo tiene 2.21 libras. No. 1 kilo. 2 libras, .21. Revísenlo en sus unidades de medida. Ahora, 6 libras de cebada equivale a menos de 3 kilos. Aquí está la balanza medida. 6 libras equivale a 2.72 kilos. O sea, es menos de 3 kilos. No es más. Yo pensé que 2 libras iba a ser 1 kilo, pero no. Haciendo una averiguación, a ver si menos de 1 kilo. 6 libras, menos de 3 kilos.
Es menos. 2 libras, pues. Por ejemplo, en Bolivia, actualmente ustedes me van a decir, el jornal de trabajo de un obrero, un albañil, un ejemplo, tiene un costo aproximado de 80 a 100 bolivianos, ¿verdad o mentira? ¿Ah? ¿Es así o no es así? 150. 150. A ver, pero 100. un ejemplo estamos poniendo. 100 bolivianos vamos a poner. En aquellos días, por la escasez de alimento, 2 libras de trigo costará bolivianos 100. Y 6 libras de cebada, bolivianos 100. Así va a costar. ¿Ese es un precio justo? Hoy en día, si eso valdría, ¿sería justo? No, no ve qué. Pero por la escasez, hermanos, así van a hacer subir. Como en esos tiempos, ¿se acuerdan? En noviembre, ¿cómo ha subido los alimentos? En el tiempo de la inflación, no se hacía ni siquiera pan. ¿Qué hacíamos? Ese característico, tostábamos en el sartén. ¿Qué se llamaba? ¿Piri? Hacíamos tostar y hacíamos hervir. Así era. Escasez había o no, hermano. ¿Se acuerdan? Entonces, así va a costar, hermano. 100 bolivianos, un kilito va a costar, menos de 1 kilo todavía. 1 kilo de trigo. Si así esto va a costar, ¿cómo será la carne? Que tiene más, es más caro, ¿no, hermanos? Vas a tener que trabajar grave. El triple, ¿no? ¿Cuánto es el kilo de carne ahorita, en este momento? Mami, ¿cuánto está? El kilo de carne, ¿cuánto está? 40 bolivianos. Dice que en los tiempos de los profetas hubo una hambruna en Samaria. Dice que la cabeza de asno y abono de paloma se vendía en precios altos de piezas de plata. En esos tiempos las piezas de plata era el dinero que utilizaban los judíos. Segunda de Reyes 6:25 dice, y hubo una gran hambre en Samaria. Escuchen bien, hubo especulación, como ha habido especulación en los tiempos de conflictos, ¿se acuerdan? Dice, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno, escuchen bien, se vendía por 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de un cap de estiércol, abono de palomas, por 5 piezas de plata. El Señor Jesucristo fue entregado y traicionado por ¿cuántas monedas de plata? Examen de la Biblia. ¿Cuánto? Tenemos que saber. 30 piezas de plata recibió Judas, pero después arrepentido va y se lo devuelve a los sacerdotes. ¿Y qué hacen los sacerdotes con esas monedas? No es justo que pongamos en el alfolí porque es precio de sangre. Mejor compraremos otro lugar de sepultura, ¿no ve? Y ese lugar, ¿cómo se llama? De hecho, nos hablan, ¿no ve? Aceldama, campo de sangre. El precio de la mano, 30 piezas de plata costó. Así le traicionaron a Jesús, por 30 piezas. A ver, comparamos ahora con 80 piezas de plata. Es demasiado, ¿verdad? Y era dinero esos tiempos. Así había especulación. Igual va a haber especulación en los tiempos del anticristo, en los tiempos de este sello, de este jinete. Eso va a ocurrir. El jinete del caballo negro se le ordena, dice, no dañar el aceite y vino, pero no dañas el aceite ni el vino. Apocalipsis 6:6. El aceite, vamos a ver, el aceite de oliva se usaba como alimento. Eso nos dice en 2 de Crónicas 2, verso 11,
capítulo 11, verso 11 de Segunda de Crónicas. Y en las mesas de Europa y en la cuenca del Mediterráneo el vino ha sido elemento de consumo diario desde siglos. Amén. El vino. En tiempos del Nuevo Testamento, este brebaje hecho de uvas fermentadas se conservaba en contenedores de piel y frecuentemente se diluía con agua. También se usaba como medicina y desinfectante. El B, no dañes el vino, el aceite ni el vino, dice. Es decir, conservarlos, no contaminarlos. Eso significa: a ti, jinete del caballo negro, no se te concede dañar el aceite y el vino. No cuentas con autoridad de destruir los alimentos. Opinemos, es un comentario, que aceite y vino, bien, pueden representar, ¿qué cosa? Los olivares, donde hay aceite, hemos leído hace unos instantes, y viñedos, donde se siembra uva. Amén. En sentido parece ser: no dañes los olivares ni los viñedos, pues sus productos son vitales para la humanidad, y más aún en tiempos de escasez. No pisotearlos, quemarlos ni arrancarlos. Del aceite de oliva, amén, del árbol de la oliva se hace el aceite de oliva, ese que conocemos, ¿no? No solamente es para ungir, también es un alimento. Amén. Cuando nos habla que no dañes el aceite y el vino, a ver, veamos. Se está refiriendo a que estos alimentos en los años de la tribulación no van a ser tocados, no van a ser dañados, van a ser preservados. Al jinete del caballo negro le dice: no dañes, le da una orden. Amén. Una voz, yo presumo que es el mismo Señor que le dice: no dañes el vino y el aceite. A ver, ¿por qué el aceite? Sabemos en la palabra, hemos leído en la semana 70. A ver, alguien me va a corregir si estoy equivocado. En la semana 70 hemos hecho un estudio, cuando hemos hablado de que habrá el continuo sacrificio. El anticristo, amén, va a hacer un pacto de 7 años con el pueblo de Israel. En esos tiempos va a estar ya construido el tercer templo. ¿Sí o no, hermanos? Y para que se instale los sacrificios, todo lo que se hacía dentro del templo, ¿qué se utilizaba? A ver, díganme. Para que la lámpara arda continuamente, ¿qué se utilizaba? El aceite. El aceite de la unción, de la santa unción, dicen, ¿eh? Entonces, por ese motivo también podemos ver que no va a ser dañado el aceite. Ahora, el vino, ¿qué se presenta, hermana Mónica? ¿Qué se presenta? La sangre del nuevo pacto que Dios ha hecho con la humanidad. ¿Cuál sangre? La sangre derramada en la cruz del Calvario, por el cual tenemos acceso al lugar santísimo. Cuando nos habla el Señor que el vino no va a ser tocado, representa la sangre de Jesucristo. También ese alimento del vino va a servir para ayudar en algo, por lo menos, a la gente que va a estar enferma en esos años. Amén. Veamos qué dice la palabra. El aceite de oliva y el vino son alimentos valiosos. Segunda de Crónicas, capítulo 2, verso 10, ¿qué dice? He aquí, para los trabajadores tus siervos, cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo de grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino
y 20,000 batos de aceite. Segunda de Crónicas 2:15 dice, ahora pues, envíe mi señor a sus siervos, ¿qué dice? El trigo y la cebada, el aceite y ¿qué más? Y el vino, que ha dicho. Siempre han sido alimentos, los primeros alimentos de primera necesidad. La gente pobre, ¿qué es lo que busca en los días de hambre? Harina, ¿sí o no? Harina de trigo, vino, aceite, eso siempre buscan. Artículos de primera necesidad. Segunda de Crónicas 11:11 dice, reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones de ¿qué? De vino y de aceite. Oseas capítulo 2, verso 21 al 22 dice, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Escuchen bien, en aquel tiempo. Y la tierra responderá al trigo, al vino y ¿qué? Y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel, que significa Dios siembra. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre habrá el trigo, el vino y el aceite. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la palabra, no dañes el vino y el aceite, porque son alimentos de primera necesidad. El vino y el aceite más que todo, porque el trigo y la cebada van a ser escasos en esos tiempos. No va a perder su valor, se va a mantener. ¿Amén? El vino como medicina del cuerpo. El apóstol Pablo, cuando a Timoteo les recomendaba, toma vino, pero ¿para qué les decía que tomar vino? Porque bien claro dice en Efesios 5:18, a ver, ¿alguien puede dar lectura? Efesios 5:18, ¿qué dice? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Hay vinos que están mezclados ¿con qué? Con trago, con alcohol, con bebidas, con químicos que hacen daño. ¿Eh? No ese vino. Primera de Timoteo 5:23, el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, ya no bebas agua, le dice, sino usa un poco de ¿qué? De vino, por causa de tu estómago. ¿Cómo es, hermana Juana, hermana Emiliana? ¿El vino para el dolor de estómago funciona o no funciona? Funciona, ¿verdad? Dice aquí bien claro. Y de tus frecuentes enfermedades, como medicina. El vino. Por eso es esencial. Por la escasez de alimento, muchos se comerán unos a otros. Deuteronomio 28, 53 al 58. Jeremías 19, verso 9 y Ezequiel 5, verso 10. ¿Qué dice la palabra? Deuteronomio 28, versos 53 al 57 dice, comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno, y el resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos el que comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierra y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hija
y a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente la mamá. Por eso dice la Biblia, ay de aquellos que críen en aquellos días. ¿Pero cuáles días? Los días de tribulación. ¿Por qué? Porque va a haber hambre. ¿Y qué van a hacer con sus hijos recién nacidos? Se los van a comer. ¿Ven? Y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, por el alimento, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. ¿Quién va a oprimir? El anticristo. Jeremías 19, verso 9 dice, y les haré comer carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Ezequiel capítulo 5, verso 10. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos? Hemos podido ver y analizar cada uno de los aspectos. ¿Amén? He podido tratar de que sea un poco menos. ¿Con qué objetivo? Para que sepamos, podamos interpretar la palabra. Porque la palabra canta por la palabra, no por lo que uno lo quiere hacer encajar o querer coincidir. No es eso, hermanos. Tiene que hablar la palabra. La palabra tiene que confirmarnos si esto es verdad o esto es mentira, si esto es así o esto no es así. ¿Amén? A su nombre, a su gloria. Vamos a orar un momento antes de poder decirles y hacer un resumen. Amén. Para nuestros hermanos que nos ven, estamos haciendo un estudio de los 7 sellos. Hoy hemos acabado el tercer sello y les invito la próxima semana vamos a continuar con el cuarto sello. El cuarto sello representa ¿qué? La muerte, el jinete, la muerte, el caballo pálido, la muerte, y el que lo sigue es el Hades, dice la palabra. Vamos a hacer un estudio del infierno, del lugar temporal donde están las almas. Amén. Voy a tratar de hacer un poco más resumido para que podamos entender mejor. Amén. Así que, hermano que me ves, amigo que me escuchas, vamos a inclinar nuestras cabecitas para orar al Señor agradeciéndole. Padre, te damos gracias por este estudio que hemos hecho acerca del tercer sello, Señor. Tú me has guiado, Señor, los textos, cada uno en su lugar. No ha sido fácil, Padre, pero gracias por la oración, gracias por la guianza que tú me has hecho, Señor. Hemos podido culminar este estudio breve, sintético, para que podamos entender y aclarar nuestras dudas, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo los acompañe siempre. Shalom, paz de Dios. Dios los bendiga.